Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. La doble porción. En la doble porción de esta semana vamos a tocar un mismor, un salmo del cual narra todo ese trato del cual el Todopoderoso tuvo con su pueblo y da muchos detalles, y el que lo está narrando lo narra recalcando, enfatizando que todo lo que sucedió porque el Todopoderoso es top, es bueno. Tengo que aclarar también que en el de la semana pasada un hermano en la fe me dijo que se cortó el video de manera abrupta, y voy a revisarlo ya lo revisé, verifiqué que sí, que hubieron aproximadamente varios minutos que faltaba de toda esa explicación y está ahí cortada, así que voy a hacer lo posible cuando tenga la oportunidad de hacerlo otra vez, y incluyendo asegurarme de que el video completo esté subido. Ahora, en lo que nos toca en esta parte, ¿verdad? En esta porción previo a Shabbat, es lo que conocemos como el Mismor o el Teilín 136. Un Mismor donde enfatiza claramente la bondad del Todopoderoso y por qué es que Él hizo lo que le hizo a Israel. Y esto pareciera algo repetitivo, pero cada vez que uno analiza, estudia la Escritura, se da cuenta cómo el Todopoderoso va resaltando cierto conocimiento, cierta sabiduría, impregnándola en nuestro ser, que uno dice, oye, esto cuántas veces yo lo he leído y no me había dado cuenta. O mira, ¿por qué no le había dado tanta importancia a esto de lo que realmente le estoy dando? Y así, en este relato, ¿verdad? Por lo menos este servidor se ha dado cuenta de ciertas cosas que narran asuntos proféticos que surgieron en ese momento en el cual sucedió lo que sucedió con Israel y cómo el Todopoderoso lo sacó de Egipto o de Misraim. Vamos a comenzar. ¿Cómo es que comienza este mismo? Dice, Hodú leyu hevahei ki top ki leolam hasto. Dice, den gracias, agradezcamos al Todopoderoso porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que te está dando ese preámbulo, esa antesala de que la motivación de este escritor es darle gracias al Todopoderoso por lo que el Eterno ha hecho con el pueblo de Israel. Verso 2. Hodú le Elohei Eloheihem ki leolam hasto. Den gracias al Elohim de los poderosos, porque para siempre es su misericordia. Hodú le Adoní Adonim ki leolam hasdo. Den gracias al Señor, al Señor
o al Adón de los Adonín, al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Si se dan cuenta, o sea, empieza, demos gracias al Todopoderoso, a Yuhebehei, porque para siempre es su misericordia, a ese Elohim, que es el Elohim de todos los dioses, de los que se crean poderosos, porque para siempre es su misericordia, y den gracias a ese Adón, a ese Señor, que es el Señor de nosotros, porque para siempre es su misericordia. O sea, lo está planteando, te podría decir, en las tres esferas. En la esfera en donde nadie está a la altura de Él, en la esfera en donde Él se manifiesta a la humanidad como el poderoso, o el todopoderoso, y que es el todopoderoso de aquellos poderosos que viven en la humanidad, o de aquellos que están en la imaginación de muchos. Por eso es mejor decir ante aquellos que son los que dicen ser poderosos de este mundo. Y al Adón de los señores, y aquel Señor de todos aquellos que viven en este mundo y se enseñorean de los demás, que tienen una estima en donde los demás le dicen, tú eres mi amo, tú eres mi Señor. Pues no, el Señor de ellos es el Todopoderoso, es aquel que habita en lugar inaccesible, inalcanzable. Y por eso a ese le damos gracias. ¿Por qué? Porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y sigue diciendo, Ki leolam hasdo, leazé niflaot gadolot lavot ki leolam hasdo. Porque para el que hace niflayot, portentos, milagros, maravillas, grandes, gadolot, solamente Él, o sea, solo Él, sin la ayuda ni del ser humano ni de ningún ser espiritual, solo Él hace eso. Y a ese, al que hace todas esas cosas, le daremos gracias porque para siempre es su misericordia. La azot hashamayim behavonah ki leolam hasdod, al hacedor de los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Nos detenemos un poquito aquí porque dentro de nuestra aplicación actual, una de las cosas que nosotros tenemos que tener sumamente presente es eso, que al que nosotros le servimos no es solo aquel al cual nosotros le oramos, nos escucha, nos libra de tentación, nos guarda, nos levanta cuando hemos caído, nos perdona cuando le hemos fallado, se goza con nosotros cuando estamos gozándonos y alegrándonos en Él. Aquel que nos defiende, ¿no? Es también, es que es tan poderoso que ese fue el que hizo los cielos. O sea, todo lo que acapara el techo de esta humanidad. Y lo hizo con entendimiento. ¿Qué significa hacerlo con entendimiento? Lo hizo con un propósito. Estamos haciendo un estudio conociendo los personajes de la escritura. Ya hemos hecho varios. Hace tiempo no hacía uno. Tenía uno ahí en stand-by. Lo he estado desarrollando. Y una de las cosas que resaltó fue esa, la palabra top. Porque cuando el Todopoderoso hace algo, lo hace con un propósito y un propósito bueno. Y eso aún está narrado en el Sefer de Bereshit o de Génesis. Y nosotros tenemos que tener eso presente porque a veces nosotros nos desenfocamos y como que a veces ponemos al Todopoderoso al nivel de los seres humanos, de que va a poder o no va a poder, realmente sucederá o no sucederá, habrá algo que se lo impida. No, Él hizo todo con entendimiento y si Él es el que lo hizo, Él es el poderoso y el que permite y maneja todas las cosas. Sigue diciendo, después que dice que lo hizo con entendimiento, dice, le
Raquía, o sea, el que extendió el firmamento, Haaretz, de la tierra, al Hamaim, Ki Leolam Hasdo, el que extendió el firmamento sobre la tierra y sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es la misericordia del Todopoderoso. O sea, si se dan cuenta, está como que certificando o afirmando lo que aparece en los primeros capítulos de Bereshit. La Asot Orim Gadolim Ki Leolam Hasdo, al que hizo las luminarias grandes, porque para siempre es su misericordia. No solamente hizo el cielo, la tierra, el firmamento, la agua, sino también las estelas, las luminarias grandes, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuáles son esas luminarias? Et Hashemesh, Lemam Shalot o Lemem Shelet, Beyom Ki Leolam Hastor. Al sol para que domine sobre el día, porque para siempre es su misericordia. Het Hayareach Hajojabim Lemed Shelot Balaila Ki Leolam Hastor. Y a la luna y a las estrellas para que dominen o para que se pongan sobre el firmamento de la noche, sobre la laila, sobre la noche, porque para siempre es su misericordia. Lemajá Mitzrim Beba Reigen Ki Leolam Hasdod, al que hirió a los egipcios en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Va Yadzu Yisrael Mejoham Ki Leolam Hasdod, y sacó a Israel entre ellos, porque para siempre es su misericordia. Beyam Hasaka Ubazroa o Ubizrua Netuya Ki Leolam Hasdod, con su mano fuerte y su brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Lagzu Yam Suf Legarim Legatzarim Ki Leolam Hasdod. La traducción tradicional, Reina Valera, entre otras, dice: al que dividió el mar rojo en dos, porque para siempre es su misericordia. Pero directamente desde el idioma hebreo no dice y dividió el mar rojo. Dice: y cortó el mar de las cañas o el mar de los juncos. ¿Qué significa o cuál es la diferencia entre dividir y cortar? Porque la manera en la cual yo, ¿verdad?, lo entendí, buscando la gramática y el significado y el propósito de cómo debería entenderse esta palabra, da a entender a que ese cortar no es dividir. Es como cuando una persona quita algo, lo reduce, lo esconde momentáneamente, pero lo hace de una manera así, tajante, cortar. Lo disminuye, no es dividirlo. Y otra que no es el mar rojo, no tiene nada que ver aquí, no aparece la palabra Edom o nada que tenga que ver con rojo, sino suf, junco, caña. E inclusive dentro del poquito conocimiento que tengo del idioma, la palabra sof en hebreo también es fin, que si dentro del contexto se pudiera aplicar la palabra sof, pues sería al mar final. ¿Y qué me dio a mí a
abrir el entendimiento, ¿verdad?, sobre el contenido que obviamente en español no te va a dar a abrir este entendimiento y a ver las posibilidades proféticas y que el Todopoderoso de una u otra manera nos ayuda a entender. Si Sof, que inclusive este es uno de los nombres que se le da al Todopoderoso, el Ein Sof. El Ein Sof es como decir el eterno, el que no tiene fin. Pero si la palabra Sof, solamente Sof, es final, pues es el mar final, o el mar, o el final del mar. Pero dentro del contexto y las palabras que nosotros estudiamos en la Escritura, sabemos que Yam, la palabra Yam, que es mar, es una palabra que dentro del contexto cultural de esa época, al mar también se le adjudicaba, ¿verdad? O se le tenía ya ese pensamiento de que el mar significaba juicio, que el mar significaba juicio. O sea que cuando alguien, por una u otra razón, no sabían si era inocente o culpable, se le ocurría a veces la idea a las personas que eran los jueces de esa época, no estamos hablando del pueblo de Israel, aunque estoy hablando que dentro del contexto del pensamiento de ellos, inclusive el pueblo de Israel entendía que ese era el pensamiento de muchas naciones, era que el mar era un escenario de juicio. Entonces, cuando se enviaba a una persona a saber si era, ok, vamos a saber si realmente tú eres culpable o inocente, se le ataba y lo tiraban al mar. Decía, el mar es el juez. Y el dios del mar, o el mar, va a determinar si esta persona es inocente o culpable. Si esta persona es inocente, el mar lo va a escupir y no va a perder la vida. Si es culpable, se ahogará y eso determinará la culpabilidad de la persona que estaba siendo tirada al mar. Y esto obviamente nos debería acordar, obviamente, que eso fue lo que sucedió con ese mismo, con el profeta Jonás. El profeta Jonás fue tirado al mar porque él mismo dijo, oye, yo estoy huyendo de mi Elohim, el Elohim que hizo los cielos y la tierra, ese Elohim. Yo soy hebreo. Ok, pues vamos a tirarte al mar y si el Dios tuyo te declara culpable de lo que has hecho, no saldrás. Si te declara inocente, pues tú serás libertado. Y lo tiraron para que se apaciguara el juicio que estaba cayendo sobre Jonás y que estaba afectando a estas personas que andaban con él en el barco. Entonces, si nosotros pensamos y analizamos de manera del mensaje profético que está escondido detrás de estas palabras, y decimos que si el mar significa juicio y Sof significa fin, pues aun cuando Shaul mismo dice que de una manera profética ellos pensaron por el mar y ellos murieron para volver a vivir, un simbolismo de lo que era la inmersión, lo que muchos conocen como el bautismo, que traducido de la Reina Valera, mal o bien traducido, dice, mira, acuérdense que lo que pasó antes fue para que nosotros lo entendamos. Y acuérdense que todas esas personas, todos ellos experimentaron la gracia, fueron sacados de Egipto, todos pasaron por el mar y que de manera simbólica fueron bautizados todos, o sea, fueron sumergidos para morir, entraron por el proceso de juicio y todos fueron declarados culpables, pero por la gracia del Todopoderoso todos salieron y fueron declarados inocentes y se les dio una nueva vida. Pasaron el juicio que los egipcios,
después quisieron pasar y ellos no se les dio la oportunidad de darle vida. Y por eso yo digo, dentro de todo este contexto nos está también hablando proféticamente que ese juicio final, en el cual todos estamos esperando, va a ser algo bien parecido. No estoy diciendo que vamos a pasar por un mar ni nada de eso, pero en el sentido bien parecido a lo que está relatando aquí, y que aún el Mesías nos lo dice. En el día final yo separaré que las ovejas de los cabritos, los peces malos de los peces buenos, de aquel que me conoce y me sirve porque sirvió a estos pequeñitos, y de aquel que dijo, ay, pero yo nunca te vi, yo nunca te vi necesitado, yo nunca te... De aquellos que honran y buscan la gloria del Todopoderoso, y otros que buscan la de ellos. Y así como los egipcios simbolizan a todos esos culpables, pues de aquellos egipcios que se quedarán en el juicio final y no resucitarán para vida eterna, sino para condenación. Y de aquellos que aún siendo igual de culpables como los egipcios, porque todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria del Todopoderoso, por la gracia, misericordia de Él, como habíamos puesto nuestra confianza, como ese pueblo de Israel que pasó, habían puesto su confianza en ese pacto que hicieron y que simbolizaba a ese cordero, que era el que había muerto por cada uno de esos primogénitos. Pues como ellos habían puesto su fe en que ese que dijo, pongan la mirada, pongan esto en el dintel, confíen en mí, salgan y pasen por el mar. Ok. Eso se les dio la gracia y la misericordia de cantar el cántico de liberación una vez pasaron el juicio final, que es el que estamos esperando. Pero que ya el Todopoderoso hizo algo en un pasado que nos revela para nuestro provecho, para nuestro beneficio, que dentro del mensaje que Él nos está narrando y que le narró el pueblo de Israel, ya Él había determinado lo que va a pasar, lo que iba a pasar, que lo vimos, y lo que va a pasar, para que nosotros no perezcamos por ignorancia, sino que sepamos que va a haber un juicio final en donde todos vamos a pasar. Pero como dice la Escritura, pero acuérdense que no hay condenación para los que están en el Mesías Yeshua. Y nosotros pasaremos como inocentes para recibir los galardones que tienen preparados para los que Él escogió, sanó, libertó y decidieron cruzar, decidieron morir al yo para tener una nueva vida en el Mesías, en Yeshua. Y aquí nos narra, Él cortó ese juicio final para darnos la oportunidad de vida a aquellos que habíamos puesto la confianza en Él. Y que aquí se está refiriendo al pueblo de Israel. Y sigue diciendo que todo eso fue porque para siempre es su misericordia. Veja-avir Yisrael bejohu ki leolan hasdot, e hizo pasar a Israel por medio de ese juicio final, pero sin que la condenación y la culpabilidad cayera sobre ellos. ¿Por qué? Porque ya habían ellos tenido la señal del Cordero, de que por los méritos de ese Cordero, ellos no iban a salir culpables. Pasó en medio de ellos. Dice, Benaar Faró Bejailu Beyom Sof Ki Leolam Hasdo. Dice, y arrojó, o sea, a uno lo hizo pasar por el medio, como a nosotros nos va a hacer levantar y no pasar por el juicio final, sino que saldremos inocentes por los méritos del Mesías Yeshua. Pero a los culpables, que simbolizan al faraón y a todos sus primogénitos y a todos los que le siguen, a ellos los arrojará en ese juicio final. Dice, y los arrojó al faraón y a su ejército en el mar Suf,
porque para siempre es su misericordia. Y todo eso lo va a hacer porque Él es misericordioso. Lemu leich imo bemidbar ki leulan hasdo. Y condujo a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Lemajá malchim gedolim ki leolan hasdo. E hirió a los reyes grandes, porque para siempre es su misericordia. O sea que, hablando del juicio final, saldremos inocentes, pero hablando también de ese proceso en el cual todos pasamos, aún estando en vida, pasamos de muerte a vida, por los méritos del Mesías, entramos en ese caminar del Badminbar, en el desierto. En el desierto del cual todos nos encontramos hoy en día, de una manera simbólica, en este peregrinar, de camino hacia nuestro destino. Y que en medio de todos los procesos tenemos que entender que Él es el que nos conduce. Él conduce a su pueblo. No nos dejará ni nos desamparará. Yo estaré con ustedes hasta el fin. No importando la circunstancia difícil que estemos pasando, por cualquier circunstancia, tenemos que tener la seguridad que el Todopoderoso es quien nos está conduciendo. Y que para siempre es su misericordia. Y aquellos grandes reyes que se están levantando en contra de nosotros, Él los herirá, porque para siempre es su misericordia. Bellahaná, Bellaharak, Malki, Adorim, Ki, Leolan Hasdod, y eliminó a los reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. Sihón, Melech, Haamorí, Ki, Leolan Hasdod, a Sihón, rey de los amorreos, porque para siempre es su misericordia. Laog, Melech, Habasham, Ki, Leolan Hasdod, y a Og, rey de Basham, porque para siempre es su misericordia. Natán, Ezrim, le Nahalá, Ki Leolam Hasdod, y dio la tierra por heredad a ellos. Obviamente se deduce que a ellos, porque para siempre es su misericordia. O sea, le dio la tierra al pueblo de Israel, porque para siempre es su misericordia. Nehalá le Yisrael, Abdo Ki Leolam Hasdod. Se la dio por heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia. Y esto es una de las cosas que también tenemos que entender. Que nosotros hemos sido salvados, redimidos, restaurados, incorporados en el reino, injertados en la vid. Nos han dado vida, estamos alegres, gozosos, nos han dado la noticia de que ahora somos herederos, pero también somos siervos. Y el siervo está para servir, para estar siempre a la vanguardia de lo que su amo le ordene, para obedecerlo, para ejecutarlo. Y dice, Ki Leolan Hasdod, Shavashi Falenu, Sahar Lanu, Ki Leolan Hasdod. Y el que en nuestra debilidad se acuerda de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Beyid Frakanu, Midzarinu, Ki Leolan Hasdod, y nos rescata de nuestros adversarios, porque para siempre es su misericordia. Natán Lehen, Lehol, Bazar, Ki Leolan Hasdod, al que da alimento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. El que da de la provisión a toda carne, da lejem. Lejem no significa solamente pan, significa el alimento del día. Por eso cuando dice, danos el pan de nuestro cada día, danos el alimento necesario. Que no necesariamente está hablando, o nosotros tenemos que entender que no necesariamente tenemos que entenderlo de manera literal como el alimento que comemos, sino también el espiritual.
El que la gente necesita, ese pan que bajó del cielo, que es Yeshua, ese alimento, es el que realmente alimenta de verdad a toda carne que realmente, como dice él, come y bebe de él. Jodú termina este Mismor diciendo Jodú la el Hashamain ki lejolan hasto. Démosle gracias, agradezcamos al poderoso de los cielos, al Elohim de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y como para siempre es su misericordia, yo anhelo y deseo que en este tiempo de Shabbat nosotros podamos entender, recordar, glorificar al Todopoderoso siempre, no importando en qué condición nos encontremos, porque para siempre es su misericordia. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.